Hola, hola, ¿cómo están todos? Feliz viernes. Una vez más, estamos haciendo este espacio para conversar de algún tema que tenga que ver con el autoconocimiento. Y hoy día vamos a hablar de los logros, ¿ya? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestros logros de repente? Así que los vamos a tener una conversación con la Dani desde una perspectiva de la ontología, del conocimiento del ser y también desde una perspectiva de la psicología positiva, de la felicidad. Así que vamos a esperar ahí que se una Dani para comenzar. Ahí está. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, por fin ayer pudimos vernos, Dani. Lo Te logramos. juro, lo logramos, lo Sí, logramos. Qué buena excelente. forma de partir este live, que Sí, justamente vamos a estar hablando de logros. justamente. Ayer fue simbólico porque subimos el Cerro Manquehuito como símbolo un poco de todo el camino que hemos avanzado junto con Dani para formar este tremendo proyecto Be Giant. Y hablar de los logros. Me gustó la pregunta que pusiste en el post, como ¿reconocemos nuestros logros? Ajá, es una parte importante del tema, ¿no es cierto? ¿Te gustaría Mm. partir por ahí? Ya, pues, ya. Eh, Ajá, sí, yo estaba contando antes que me gustaría darle la mirada ontológica un poco que tiene este tema, que la ontología tiene que ver con el estudio del ser humano. ujú, ujú, Y siempre cuando hablamos de la ontología lo miramos desde tres patitas. Lo miramos desde la patita de las creencias que podemos tener respecto a los logros. Y ahí quizás me ujú. gustaría traer el tema bueno, qué son los logros, qué es ser suficientes también, porque a veces para poder ver el logro tenemos que trabajar en nuestra suficiencia. Después de una perspectiva emocional, que sería como la Ujú. segunda patita, y por último una perspectiva corporal. ¿Qué cuerpo necesito para sentir que logré algo? O para empezar a celebrar eso que he logrado. Ya, buenísimo. ¿Por qué no nos cuentas mejor un poquito de cada una de esas tres partes ontológicas? Y yo después ahí les comento y me tomo un poco de la parte final para hablar de la felicidad que tiene que ver y por qué es tan importante que cultivemos un sentido de logro para nuestra felicidad, nuestro bienestar personal. Y en ese sentido también que tiene que ver con la resiliencia y finalmente con el reconocimiento, que es lo que al final vamos a terminar hablando en el live. Así que, lista, Lore, Buenísimo. cuéntanos un poquito del lado cognitivo, esto de las creencias sobre el logro. Ya, del lado cognitivo es bueno preguntarse qué es lo que me hace a mí ser suficiente. Y a veces esa suficiencia, nosotros eh, puede ser como bien inalcanzable o no, dependiendo de nuestra historia de vida, nuestra historia familiar, quizás, de la sociedad, cultural. Por ejemplo, si tuve padres muy exigentes, que por ejemplo yo llegaba a la casa con un 6,5 o un 6,8 y la respuesta te podría haber sacado un 7, Por ejemplo. empieza a pasar esto como de que, chuta, nunca llego a la meta, nunca soy suficiente. Entonces como que vale la pena que uno se pregunte cuál es mi estándar para ser suficiente, para sentirme suficiente. O si, por ejemplo, estoy constantemente, que es algo que pasa también, mi estándar me comparo mucho con mis hermanos, mis amigos, el vecino, eh, y como que me dejo de centrar en mí. Entonces quizás una de las formas que uno podría tener para ir trabajando ese sentido de ya sentir que somos suficientes. Nosotros nacimos siendo suficientes, pero un poco nuestra historia cultural, familiar, etcétera, hace que no lo sintamos, que el estándar sea mucho más elevado de lo que somos. Y, y ahí quizás una buena forma de empezar a sentir esa suficiencia y por ende ver lo que he logrado es compararme con mi yo del pasado.
Ujú. Esa puede ser una buena manera de decir, y en realidad uno todos los días aprende algo nuevo, todos los días avanza, todos los días se transforma. Eh, Esa creo que puede ser una bonita manera de desafiar eso que nunca soy suficiente. No sé si a ti se te ocurre otra, igual, me va a ir parando si se te ocurre otra, pero... Eh, o sea, no, me entiendo totalmente todo lo que nos estás comentando y que tenemos muchas creencias que vienen de muchas partes, ¿no es cierto? Y que a veces las hacemos nuestras y es bueno también hacer ese trabajo de observación, de cuestionarnos, digamos, cuáles son los objetivos que me estoy planteando y bajo qué estándar, y quizás por eso también saber si estoy sintiendo de alguna forma que he logrado cosas o que no. Mm, Y un bonito ejercicio cognitivo, partiendo por ahí, digamos, para empezar a identificar si siento que estoy logrando cosas o no. Esto, claro, como qué hice ayer, qué mm, son cosas que quizás hoy día, gracias a todo lo que he avanzado, he podido hacer y de hecho puedo proyectar hacia adelante, gracias a que también he pasado por muchas cosas desde antes. Así que sí, me claro, hace mucho. claro, claro. Ujú, Esa es una. Bueno, la ujú, otra forma de mirar también esta suficiencia tiene que ver con las emociones, ya que algo que también ujú, nosotros profundizamos bastante en el taller de emociones, y una de las emociones que básica, fundamental a trabajar cuando queremos realmente ver nuestros logros y ser capaces no solo de verlos, reconocerlos, sino que también de sentirme agradecido por eso que logré y poder celebrar eso que logré, es la emoción de la alegría, que justamente eh, a veces la malinterpretamos como que estar alegre es estar todo el rato con una sonrisa, pero también sentirte alegre con lo que has logrado también tiene que ver con una cosa más interior, más de sentirme satisfecha de lo que he logrado hasta el minuto, sentirme agradecida, honrar los altos y bajos de mi camino, honrar el camino en general. Eh, entonces, claro, la emoción de la alegría es otra de las emociones o es la emoción central en realidad para poder trabajar la suficiencia, pero sí pasa a veces que cuando no tenemos esta emoción en equilibrio, nos vamos al déficit de alegría que le llamamos nosotros, o como esto que no soy capaz de expresar esa alegría conmigo misma, y me voy a la insuficiencia, a la ingratitud, eh, y claro, todo esto que me hace no ver mis logros. Y también puede pasar por el contrario, que me voy al exceso de alegría y ahí, o sea, lo que he logrado ya me hace un ser superior y me voy a la arrogancia y ya no tengo nada más que aprender. mm, Eh, Me voy como a un estado de euforia que tampoco es tan sano porque nosotros estamos siempre aprendiendo en la vida. Entonces, como que estar en esa alegría en equilibrio me permite conectar también con la humildad, de que lo que he mm, logrado ha sido suficiente y obviamente vamos a estar toda la vida aprendiendo. ujú. Qué bonito eso, conectar con la alegría, porque justamente es la emoción que nos conecta con la celebración y en el fondo, es de alguna forma decir, lo logré, o Mm, crucé, o pasé, o como que de alguna manera se sí, conecta con esto de sentir que hay un hito que se cumple y que en ese claro. sentido surge o puede surgir esto que tiene que ver con nuestro lado emocional. Sí, me encanta. Sí, sí. Y yo creo que también, bueno, sumando un poquito a eso, no sé si tendrá tanto que ver con la emoción, pero a mí me pasaba mucho el año pasado cuando hacía algo que no tenía sentido para mí. Me costaba mucho, me frustraba todos los logros que tenía quizás en el trabajo o siempre sentía que no era suficiente, pero también porque estaba desalineada a quien yo era, a mi propósito, a lo que le daba sentido a mi vida y quizás yo siento que, claro, cuando uno está más alineado con lo que es, con lo que quiere lograr en su vida, con quién, eh, claro, con cuál es el legado quizás que uno quiere dejar, todas estas cosas tan bonitas que enseña la psicología positiva y que he aprendido harto contigo, eh, a mí por lo menos me costaba mucho más conectar con esa alegría genuina, auténtica. En cambio hoy día, no sé, pues, hago un taller y ya, aunque hayan llegado 3 personas, yo ya me siento pero agradecida, súper conectada conmigo,
con el mundo, con sentir que estoy aportando un granito de arena. Entonces también yo creo que estar alineado a lo que vinimos de alguna manera, que obviamente es un camino que está constantemente en transformación, es más fácil desde ahí, más auténtico conectar con la alegría. Sí, sí, sin lugar a dudas que cuando las cosas se sienten un poco más coherentes o en sincronía, uno Mm, puede conectar también quizás con esa emoción y sentir, claro. claro, que justo esto que hice además me entrega un sentido, porque justamente como lo vamos a ver un poquito en felicidad, el logro te entrega un cierto sentido también. O sea, de como de que las cosas que estoy haciendo están en línea o con quién soy o con lo que he proyectado, con los esfuerzos que estoy poniendo. Mm, Entonces, sí, sin lugar a dudas. bacán, bacán. Y la última desde la perspectiva ontológica quizás es el cuerpo, que en el Ujú. fondo para poder sentir eso de lo logré, como decís tú, como de ir al cerro y ¡wow! ¿Cachai? Como, eh, y claro, a mí en el coaching me hacían mucho ejercicio como de hacer oferta, se llamaba, o de, no sé, pues hacer tipo un baile como donde yo era la oferta y después al terminar el baile abrir los brazos, acá no se ve, pero tengo mis brazos abiertos, y quedarme un buen rato así con los brazos abiertos esperando que el público me aplaudiera. Mm, Hoy día tengo firmeza en mis músculos para hacerlo, pero en ese minuto mi mm, tendencia era inmediatamente como ya sí, me quedo un ratito y bajo los brazos inmediatamente, porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a recibir, en el fondo como a sentir que lo que estaba haciendo estaba bien, que fue suficiente, eh, que era bonito, etcétera. O sea, como que el cuerpo en ese sentido, y ahí este ejercicio a mí me marcó mucho, de mantener un ratito los brazos como estirados, no me veo, pero bueno, estirados, eh, claro, barriga también. Eso también, corporalmente el cuerpo aprende por recurrencia, entonces tenemos que entrenarlo constantemente para que aprenda a recibir un aplauso del público. claro. Eh, y eso también es bonito mirarlo desde esa perspectiva, porque quizás nunca nos dijeron que el cuerpo incidía bastante en nuestro aprendizaje emocional. eh, y claro, efectivamente hay que hacerlo practicar, hay que hacerlo sentir que lo merece. Ujú. Qué buena, qué bacán. Me hace mucho sentido desde el punto de vista del deporte en mi experiencia personal, porque, o sea, yo creo que conecto mucho con ese sentir el logro, por si lo podemos poner como una frase, cuando, no sé, pues meto un gol, hago una buena jugada, yo juego hockey césped, y, o no sé, hago una carrera y logro terminar el kilometraje que me había, pues, digamos, propuesto o lo que sea, y es automático, no lo pienso y el cuerpo inmediatamente sonríe, alza los brazos, de todas Mm. formas que tiene como su lenguaje de celebración, su lenguaje de cumplimiento, de logro finalmente, que es lo que estamos hablando. Así que me hace Claro. mucho sentido y qué bonito que sea un ejercicio así a la inversa, o sea que yo no tengo que cruzar la meta para poner a mi cuerpo, para que mi cuerpo se ponga así, sino que quizás si desde lo cognitivo también empiezo a darme cuenta de que quizás pequeñas cosas son importantes y quizás logro como de alguna manera hacer que mi cuerpo lo conecte, Mm. eh, quizás ahí hay algún aprendizaje para mí misma de valorar ciertos logros que a veces como que pasan desapercibidos. Sí, sí, dijiste dos cosas importantes ahí. La primera, como esto de ir de a poquito. También a mí me gusta eso, como para trabajar ese sentido de logro. A veces esperamos que esto llegue como con bombos y platillos y que efectivamente sea una cosa ¡fua! Y sí, efectivamente a veces puede ser así, puede ser así. Eh, y no está malo que de repente sean pequeñas cositas. Yo siempre muestro como en los talleres que yo empecé a trabajar mi alegría, ya está medio cochina esta cuestión, pero con este frasquito que era el frasquito de los logros, o de la gratitud también, y empezar a notar pequeñas cositas que hacía durante el día que podían ser desde, no sé, hoy día tuve tiempo para sacar a pasear a mis perritos y sentía que había logrado algo que para mí era importante,
eh, hasta quizás algo más grandioso, más magnífico. Entonces, se trabaja, yo creo, de a poquito, como de paso a paso, sí, 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 de todas maneras. Tienen todas formas y tamaños. Seguro exacto. que sí. ¿Y qué algo Sí. me iba a decir? No, y el cuerpo, que en el fondo que el cuerpo es sincero, entonces de repente mirarse a uno mismo si es que ya a uno le cuesta hacer esto o le cuesta esta cosa como de recibir, de un cuerpo que recibe, ya es una buena señal que te está enviando tu cuerpo de que hay algo aquí que trabajar, hay algo aquí que todavía no está bien practicado, el cuerpo es como una brújula, o sea, uno empieza a aprender de todo este tema de lenguaje corporal y efectivamente va descubriendo cosas de uno mismo a través del cuerpo que son súper poderosas. Ujú. Así que eso Buenísimo. es de la perspectiva ontológica. Cuéntanos ahora Ajá. desde la perspectiva de la felicidad. De la felicidad, que es parte de lo que estudia la psicología positiva, como la introdujiste antes. De alguna forma, bueno, la psicología positiva plantea un modelo que es una de las tantas cosas que se estudia, pero hay un modelo bien preciso, bien estudiado, que se llama el modelo PERMA. Y habla de 5 letras, 5 nociones de cómo ser más feliz, o 5 componentes de la felicidad, si quieren ustedes, así en simple. Y esperma justamente son estos 5 conceptos. La P es una cosa, la E es otra, la R es otra, la M es otra. Y finalmente termina con la letra A, en inglés es accomplishment o en español es logros. Y se plantea que en el fondo el planteamiento de objetivos más el conectar con la ambición, que quizás tú ahí desde el lado ontológico, emocional, que también lo puedes como ver desde ahí, es lo que nos puede entregar como el sentido de logro, ¿ya? Eh, y es interesante que estos objetivos que nos planteamos pueden ser intrínsecos o extrínsecos, ¿ya? Cuando nos planteamos un objetivo para cumplirlo de alguna forma, puede venir de estas dos fuentes. La primera, que son los intrínsecos, tiene que ver con que hay objetivos que yo me planteo en mi vida que tienen que ver con mi lado más interno, mi lado espiritual, mi desarrollo personal, mis relaciones con los demás, por ejemplo. Yo puedo plantearme objetivos desde ahí, y también están otros objetivos, que son los objetivos extrínsecos que se llaman, que tienen más que ver quizás con temas un poco más materiales, ¿ya? O con a veces incluso como conseguir cierta admiración, por ejemplo, o conseguir gente que me siga, por ejemplo, como cosas así, ¿ya? Entonces es importante igual que sepamos que esto del logro tiene en principio que ver harto con el planteamiento de nuestros propios objetivos, ¿ya? Y que esos objetivos, justamente como hablábamos antes, pueden ser pequeñitos o muy grandes, y también pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Entonces, pasa también con esto del sentido de logro, que yo puedo sentir un logro, por ejemplo, si me he sentido muy mal emocionalmente, quizás para mí levantarme en la mañana y hacer algo por mí, por ejemplo, puede ser un logro desde el punto de vista que yo me planteo un objetivo, intrínseco en este caso, que no tiene por qué ver quizás con otras cosas, pero puede ser importante para mí. Y esas pequeñas cosas, unidas quizás a estos objetivos más grandes, son las que nos pueden dar un sentido de satisfacción con la vida al final, en general. Entonces, cuando vamos viendo que vamos de alguna forma como cumpliendo estos objetivos, o avanzando también en estos objetivos, cumpliendo ciertos hitos entre medio de cada objetivo, nos puede proporcionar un gran nivel de satisfacción con la vida. Y eso nos da sentido de logro, de alguna forma. Yo, ¿Quieres decir algo con eso? No, 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 bacán, bacán, decías. Dale, dale. Otra cosa que es importante en todo caso de esto de plantearnos los objetivos para conseguir los logros es primero que sean realistas. También hay un tema que tiene que ver con que no lo he logrado y muy relacionado a lo que contabas al principio, ¿no? De con qué estándar me estoy poniendo para plantear ese logro, y ahí es importante que volvamos un poco a esto de plantearnos quizás metas que sean bien realistas en relación a dónde estoy hoy día, quizás, ¿no es cierto? A la persona que soy yo y a los recursos con los que cuento y todo esto. Mm. Y también un poquito de que da lo mismo que sea pequeño o grande, sino que también que sea realista para mí. Como que eso te ayuda bastante también a tener sentido de logro, porque si no, pasa lo que comentabas al principio. Mm. Sí, Y ahí también, me hiciste acordar esto que también se promueve harto como en el taller que estamos haciendo del bucket list,
Ajá. porque también justamente habla de estos objetivos SMART, que uno lo usa mucho en las empresas, pero nunca los Ajá. aplica mucho con uno mismo. O sea, SMART significa que los objetivos que nos pongamos sean específicos, que en este caso el bucket list lo que uno hace es que se va planteando cuáles son esos sueños que quiero lograr en mi vida, que haría que de mí una mejor persona finalmente. Y claro, tienen que ser SMART, específicos, medibles, achievable, que es como que sean conseguibles, realistas y en Ujú. un periodo de tiempo que no me frustre, porque si no lo que empieza a pasar es que me pongo los objetivos, las metas demasiado altas, como hablábamos al principio, y me termino frustrando porque nunca lo logro. Y la frustración, claro, también es una emoción bien jodida en ese sentido, porque en el fondo me habla un poco de aquello que yo juzgo como que yo soy capaz de hacer, bajo mi juicio personal, y en realidad, como decías tú, quizás todavía no tengo las herramientas nomás, pero eso no me hace una peor persona. Bueno, me tomo un poco esto de la frustración que habla y del modelo SMART que también lo hacemos en el Ikigai, que es la idea también de la parte final, como el planteamiento objetivo y todo. Es justamente hablar de la resiliencia, porque lo bonito, el sentido del logro, no es solamente que yo me quedo con que lo hice y todo lo para atrás no importa, al revés. Cuando yo me doy cuenta de que yo pude hacer una cosa bien una vez antes, ya sé que lo puedo volver a hacer bien de nuevo. Mm. Entonces, independientemente también de que quizás hayan cosas que no salieron bien, hay cosas que sí. Y cuando uno tiene la capacidad de ver aquellas cosas que sí salieron bien, tienes un mayor sentido de resiliencia y de motivación para poder continuar haciendo lo que sea que tú te plantees, ya sabiendo que quizás en el camino hiciste algunas cosas que no funcionaron, pero otras que sí. Y esas son las que hay que celebrar y que te entregan ese sentido de logro para que también puedas construir esta especie de musculatura de logro y de Mm. resiliencia finalmente que te permite agarrarte de un poco del éxito del pasado para poder proyectarte hacia el futuro. Entonces Mm. ayuda mucho para esto de la frustración, porque eso finalmente puede ser que uno está enfocado mucho en el fracaso, ¿no? En las cosas que no salieron bien. Pero cuando uno Mm. tiene una mirada más positiva, uno puede de alguna forma, obviamente, aprender de lo que salió mal, pero también ver lo que salió bien. Y en ese Mm. sentido, tener un poco de colchón Mm. para poder seguir adelante con aquellas cosas que ya hemos logrado, finalmente. Claro, y qué, yo no sé qué opina la psicología positiva de esto, pero me pasa que siempre que uno habla de los fracasos lo ve como algo negativo, como que quizás ojalá ocultarlo debajo de la alfombra. Y te juro que a mí siempre traigo este ejemplo de una vez que conocí a un gallo que era experto en quiebra, ¿cachai? Eh, y él se presentaba a sí mismo diciendo, yo te voy a ayudar para que tu empresa no se vaya a la quiebra, o si estás en la quiebra, yo te ayudo a salir de la quiebra, porque yo he estado en la quiebra 3 veces en mi vida y he perdido más de 200 millones de... O sea, como que se presentaba así, con su gran fracaso, como, como campaña casi que de marketing. Ujú. Y chuta, cuando yo lo escuché, yo dije, obvio que le voy a hacer caso a este gallo, porque se debe saber todas las triquiñuelas para yo no volver a caerme en ese hoyo. Entonces también, en ese sentido, yo creo que los fracasos al final también son un logro, entre comillas, ¿cachai? O sea, experiencia para uno. Por supuesto, yo lo pongo desde el lado de la frustración, porque cuando uno, si tomamos la emoción de la frustración propiamente tal, es porque justamente te estás enfocando en que aquello que te pasó es negativo. Si tú lo vieras como algo positivo, quizás la frustración no sería tal y podrías quizás verlo como un aprendizaje, ¿no es cierto? Que Mm. es lo que te permite de alguna forma salir adelante. Y la frustración Mm. solamente al final te muestra que hay algo que quizás no salió como tú querías, Claro, pero sin duda que de alguna forma te puede orientar y guiar hacia decir, bueno, ¿y cómo lo resuelvo? ¿O qué es lo que puedo aprender de esto? claro. Sí, pues ahí, Andrea, exactamente, estamos de acuerdo contigo. Los fracasos no son negativos, es un nuevo comienzo. Totalmente, totalmente. De todas maneras, a veces los planes no salen como uno quiere, pero eso no significa que sea algo negativo per se, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, sí. Así que eso. Y otra cosa bien importante que creo que tiene harto que ver con la emoción de la alegría
es el saboreo del logro, o sea, también darnos quizás esos tiempos, ese momento especial de decir lo logré y de felicitarse a uno mismo y de quizás de alguna manera como que, no sé, reconocerse lo que es el camino recorrido, Mm, o las cosas nuevas que se probaron, el levantarse de nuevo, mm, y un montón de cosas que llevan quizás a que logremos las cosas, mm, independientemente de que las cosas resulten tal cual uno se las imaginaba, mm. eh, por lo menos reconocernos todo ese camino es algo valioso y que también nos impulsa a seguir con otros objetivos. Claro, y me gustó eso que, cómo lo pusiste, el saboreo del logro, me gusta. Y quizás ahí sería recomendable como hacer una pausita, ¿no? Como hacer una pausita y algo simbólico, no sé, ayer nosotros subimos al cerro, quizás es una Claro, cena, quizás es una, ponerlo como en una acción concreta, quizás. como el tarrito, por ejemplo, es un Claro, reconocimiento de algo, es darle un valor, es darle un espacio y que algún día quizás va a tener ese momento en el cual yo los voy a mirar o tú los vas a mirar y vas a decir, wow, sí, todo esto es lo que hice, ¿no? Y esperamos que conecte ahí con toda esa alegría y mm, plenitud de, sí, de aquello. sí, qué Así lindo, que qué lindo. todo eso, sí, sí. Excelente, excelente. Eso, No sé si tienes algo más que agregar o ya estamos con todos nuestros tips. Ah, estamos con nuestros tips por hoy. Muchas gracias a las personas que se pudieron unir. Sabemos que a veces este horario es un poco complicado, pero de todas maneras dejamos esto en el Instagram, así que pueden volver a verlo cuantas veces quieran. Los tips ahí desde el coaching ontológico, la psicología, para tratar el tema de los logros en la vida. Así que, por mi parte, un beso gigante a todos. Nos vemos, mi Lore. Muchas, muchas gracias. chao, que estén bien. Buen fin Estamos de... Lo hemos logrado, sí. Un abrazo. un abrazo, chao. Chao.